Mi Mundial por Daniel Baldi. Capítulo 2. Siempre fui a la escuela de mi barrio. Debo admitir, sin embargo, que nunca me caractericé por ser un buen alumno. Mi vida ha sido y es el fútbol. Cuando inicié en primer año escolar, también empecé el primero de baby fútbol en el Club Atlético Peñarol de la K. El entrenamiento arrancaba a las 5 de la tarde, por lo que yo, como ya conté, llegaba a la escuela, tiraba la mochila y me iba a jugar a la pelota a esta hora. Al terminar en el club, muchas veces me quedaba jugando al fútbol en la calle hasta bien tarde, utilizando la práctica como excusa cada vez que regresaba a casa. El primer rezongo severo que recibí de parte de mi madre fue precisamente por eso. Recuerdo que ella estaba en casa en la cena pronta. En ese entonces Rocío todavía no había nacido, Victoria era una bebita y no comíamos otra cosa que no fuera guiso. Apenas entré, mi madre me preguntó: ¿dónde estabas? En la práctica, respondí sorprendido. No me mientas, estalló. Vengo de Verafede. Era un vecino del barrio y compañero de Peñarol, y estaba con su madre en el almacén, agregó terminante. Ante semejante afirmación, no me quedó otra que resignarme al castigo, que consistía en no jugar a la pelota por el resto de la semana, hecho que, de por sí, me resultaba peor que la guillotina. Detestaba estar encerrado. El fútbol para mí significaba todo. Me transportaba y me transmitía una paz que no lograba experimentar con nada más. En la escuela era inquieto y desatento. Las maestras vivían llevándome a la dirección. Los recreos eran lo que más me gustaba porque jugaba al fútbol con quien quisiera hacerlo. Al aire libre, como amaba estar, demostrando lo superior que resultaba respecto al resto de mis compañeros de clase, y a los mayores también. A raíz de mi pésimo comportamiento escolar, es que aún mantengo la memoria de las llegadas nocturnas de papá a casa. Con calma, papá siempre hacía todo como si estuviera accionando el botón de cámara lenta. Se reunía conmigo en mi cama, me hablaba en tono bajo para no despertar a mis hermanos y comenzaba a preguntarme por qué había vuelto a llamar la escuela a mamá. Es que la escuela me aburre, le contestaba siempre. Él suspiraba y me decía que no quería volver a escuchar que me habían llevado a dirección, porque de lo contrario se vería obligado a prohibirme el fútbol definitivamente. Terminando esto, me abrazaba durante algunos segundos y volvía a la cocina, siempre sumido en mutismo. Papá se sentaba en la mesa mientras se servía un clásico vaso de vino de un paquete de cartón que guardaba en la puerta de la heladería, y sin chistar escuchaba a mi madre diciéndole que ya no tenía más plata, ni siquiera para comprar 1 litro de leche. Cuando ella terminaba, él, como normal, le contestaba que no se preocupara, que todo mejoraría, y luego se quedara en silencio, encerrado en sus propios pensamientos. Capítulo 3. Los momentos de alegría que yo les regalaba a mis padres se producían únicamente cuando me concentraba dentro de la cancha de fútbol. Ese era mi sitio, donde me conectaba con mi ser y era capaz de crear cosas maravillosas. Los partidos eran los sábados por la tarde y coincidían con el único día libre que tenía mi papá. Él iba a verme todos los partidos, jugara donde jugara. Yo me sentía feliz de saber que mi padre estaba allá afuera, mirando todo lo que yo hacía con la pelota entre mis pies. Mis gambetas hablaban por mis palabras. Mis golpes eran mis gritos de euforia. Es un fenómeno, le decía a mi padre, y de rebote escuchaba yo también. Con la pelota podía hacer lo que quisiera. La paraba, amagaba, corría, no me la podían quitar, y cuando me hartaba de tenerla moviendo un insomnio con los pies, la hacía viajar hacia el interior del arco, logrando culminar la jugada con un estridente grito de gol. Me sentía distinto al resto. Consideraba que el sábado de tarde, en el partido que a mi club le tocara jugar, era mi momento de gloria, el único espacio en que me empoderaba, el que situía los retos y rezongos por felicitaciones. La cancha era mi lugar, allí me sentía libre, me sentía útil. Jugar el fútbol siempre me resultó muy sencillo. La pelota era un imán pegado a mi pie, y con ello en mi poder hacía lo que mi imaginación dictaba, sin nervios, sin presiones, libre. Cuando tenía 7, tras mi primer año de baby concluido, el rumor comenzó a expandirse a la ciudad. La gente comentaba que en la categoría de 7 años de Peñarol había un chiquillo que jugaba como ninguno. «Hace lo que quiere con la pelota», decían los mayores, y a mí se me inflaba el pecho de orgullo. Esto provocó que mis padres se animaran a verme con otros ojos. «El nene de ustedes es un genio», les hicieron creer. Así el desastre que yo era en la escuela tenía remedio con el crack
que afloraba en la cancha de fútbol. A tan temprana edad, el estudio pasó a ser algo secundario en mi vida. El nene es futbolista, ¿qué vamos a hacer? Era el pensamiento grabado en el subconsciente de mis padres. Cada vez que volvía a llamarlos de la escuela y en mi carne peligraba la nota de promoción. Como no se podía jugar más de un partido y medio por tarde, yo jugaba el de mi categoría. Además, medio tiempo en la categoría mayor. Peñarol no es de los equipos más importantes de Colonia, por lo que nunca salimos campeones, hasta la categoría de 10. Ese año, por primera vez, nos consagramos campeones de punta a punta. Como mis compañeros no eran grandes jugadores, el técnico les rogaba que me pasaran la pelota. Cuando esto sucedía, el técnico rival se desesperaba, les pedía a los jugadores que me fueran a marcar. Para mí, eso no era problema. A medida que se acercaban, me los iba sacando de encima uno tras otro. Una vez llegué a esquivar a 7 jugadores en la misma jugada. Luego miraba el ángulo formado entre el palo, el travesaño del arco y sin más, hacía volar el balón hacia allí. Pero en la categoría de 11 años, en la que yo jugaba los segundos tiempos, no salimos campeones, aunque sí llegamos a la final. En ese partido decisivo, único de la tarde, por primera vez pude jugar desde el comienzo. El técnico tenía mucha fe en que podíamos ganarlo, pese a que enfrente tendríamos al Tenible Plaza, una de las escuadras más importantes de la ciudad. Capítulo 5. Al final me levanté temprano y enseguida me fui a jugar al fútbol, a la canchita del barrio, con arcos de madera. Allí jugamos con los chicos del vecindario, tremendo partido, hasta la hora de comer. Ese mediodía almorcé junto a toda mi familia y me enteré de que por primera vez irían todos a verme jugar. Hasta ese día, los que siempre iban era mi padre y mi hermano, pero en esta gran ocasión también lo harían mamá, Marcela y Victoria. Mientras almorzaban, percibí que mis padres estaban nerviosos. Cuando llegué a la cancha de plaza, me pasó lo mismo al encontrarme con mis compañeros de equipo. Sorprendido me puse la ropa de Peñarol y salimos a jugar al fútbol contra jugadores que me doblaban en tamaño. El colorido del lugar me encantó. Antes de salir, el entrenador pronunció su arenga e ingresamos a la cancha bajo el aplauso cerrado de todo el estadio. Una vez que el partido entró, los dos equipos nos alineamos en nuestras respectivas mitades de campo. Al final comenzó. Poco había transcurrido del encuentro, cuando yo, el jugador más chiquito de todos los presentes, tomé la pelota, me saqué a un gigante de encima y le clavé un zapato contra el palo. Metido el gol, miré en dirección a la tribuna, donde encontré a toda mi familia saltando de alegría. Verlos en ese estado de euforia provocó tanta emoción en mí que mientras gritaba el gol, se me escaparon 2 lagrimones. Mucho no entendía el motivo de tanta algarabía generalizada, pero lo cierto fue que me gustó, y a partir de ese momento me dispuse a divertirme, tratando de hacer algo que los hiciera aplaudirme cada vez que tocara la pelota. Se le pasaba por entre las piernas a los rivales, se les hacía sombreritos, efectuaba amagues positivos y muchas veces los hacía correr de cola contra el piso. Finalmente terminé haciendo 2 goles más y ganamos el partido 3-0. En los festejos me llevaron a andas por toda la cancha. El hecho de ver a mi familia tan feliz mientras aplaudía la vuelta olímpica me hizo decidir en ese instante que quería seguir jugando al fútbol por el resto de mi vida. Capítulo 6. Así fue siempre durante los años de mi niñez. Jugaba al fútbol, gambeteada, corría y hacía goles. En mi categoría en la que me ponían. La llegada de Rocío al lugar, junto con su problema, como lo llamaban los grandes, llevó a que las charlas nocturnas que mi madre solía tener con mi padre se hicieran más largas y más desesperantes. A ambos en poco tiempo se le pronunciaron las arrugas en los entrecejos, y a mí la situación terminó por llevarme a un aislamiento total. Lo único que me daba aliento era el fútbol. Me refugié en él, de tal manera que me pasaba con la pelota aún más que antes, mejorando mi técnica, pero sin lograr pasar el año escolar. Me daba cuenta de que, fuera de casa, estando a solas con ese balón, al que tanto amaba por ser penalti, la marca usaba por primera división, encontraba consuelo y tranquilidad. Recuerdo el día que hice mi amada pelota. Fue luego de un partido en la cancha de Peñarol, que había sido aburrido y sin goles. Cuando volvía por mi casa, me pareció ver aquella pelota entre arbustos. Disimulado, esperé a que se fuera el último de los que había ido a ver el partido para meter el balón dentro de mi remera y salir corriendo a toda velocidad. Cuando lo hice, creí oír tras cada paso que daba que me llamaban para que la devolviera. Por fin llegué y la guardé debajo de mi cama. Sentí que era el premio máximo que podía recibir en la vida. En general me iba todos los días a jugar
con mi tesoro del terreno baldío debajo del puente. Allí pasaba horas enteras imaginándome en un estadio lleno con toda la gente coreando mi nombre. En esas escapadas de casa fue que conocí a Florencia, el gran amor de mi vida.